Bueno, buenas tardes. La idea de esta charla es un poco... ¿Se escucha bien ahí? Mencionarles y hacerles un primer approach a lo que es el mundo de las finanzas en general y vincularlo un poco también con el mundo financiero. Nosotros venimos del Club de Finanzas, que es una iniciativa de estudiantes y graduados de la Facultad de Ciencias Económicas, pero la idea es que sea de toda la universidad, donde, bueno, damos charlas, cursos, realizamos informes periódicos, un poco comentando las distintas variaciones que tiene el mercado. Realizamos competencias de forma nacional o internacional con otras universidades también. Y hace poco abrimos esta sección que es el área de programación, donde combinamos tanto las finanzas y la tecnología, que es algo que profesionalmente está en demanda. Antes de empezar con la charla de introducción al mundo de las inversiones, quería preguntarles cuántos de acá son del interior. Muy bien, ¿vos? ¿Cómo es tu nombre? Matías. ¿De qué parte sos? De Pehuajó. Buenísimo. ¿Quién más? ¿Tu nombre? Manuela. ¿De dónde sos? San Miguel. Perfecto. En mi caso yo soy de Río Gallegos, de Santa Cruz, y cuando me vine a estudiar, una de las cosas que me pasaba es que mis viejos me transferían plata. En ese momento eran 4.000 pesos y tenía el tema de decir, bueno, ¿cómo me administro? ¿No? El primero eran 4.000 pesos, la primera semana me gastaba 3.000, 3.500 y con los restantes 500 pesos estiraba todo el mes y veía cómo iba haciendo maniobras y demás para llegar a fin de mes. Eso el primer mes. El segundo digo, bueno, tengo que organizarme de alguna forma para que no me vuelva a pasar lo mismo el segundo mes. Y así fui introduciéndome al mundo de las finanzas en ese primer acercamiento a las finanzas personales, de cómo tener que administrar mi propia plata. La primera conclusión fue que toda la plata que yo tenga, que me ingrese tanto en un plano personal y en algún momento más a nivel macroeconómico de la economía, toda la plata se puede destinar a 3 distintos destinos, que son, por un lado, el consumo, el ahorro o la inversión. Que ahí, en realidad, pueden hacer como Brunito y el primer mes destinarle un poco a cualquier tipo de consumo, comprarse una hamburguesa, pedir comida afuera, o directamente ahorrarla, que es guardar el dinero, o invertirla, que lo vamos a ver más adelante, que sería un paso posterior al ahorro que se da dentro del mismo. Hoy estamos en una sociedad, la verdad, muy consumista, donde estamos en Reels, continuamente vemos un montón de bienes que nos pueden salir para comprar, gente que nos promociona servicios. Entonces nos surgió la idea de poder hacer una pregunta acá. Por ejemplo, acá Mateo ya participaron, no sé tu nombre. Facu. ¿Qué harías hoy, teniendo en cuenta que estamos en una sociedad que consumimos mucho, podemos gastar en cualquier cosa, por suerte comprar un montón? ¿Qué harías hoy si tuvieras $1.000.000? Te lo doy, te lo doy en efectivo, transferencia, como te quede cómodo. Lo tenés a tu disposición, debe ser una pila de plata, sí, si es en pesos. No, capaz que no entra acá si es en pesos. Pero en dólares debe ser una pila como esta mesa. ¿Qué harías? ¿Vivís? Claro. ¿Qué sería vivir? Y vivo al paro, boludo. Te vas a Ibiza, me invitás, boludo. Pero, no, me joda los dos. ¿qué te comprarías en general? Si te pudiera decir, tengo $1.000.000, ¿qué te compras? Yo me compré una RAM, ponele, me encanta la camioneta. Pero... ¿No? ¿Qué te gusta? El resto Tesla? de la- No llegan acá todavía. El resto de la sala, chicos, ¿alguno qué se compraría si tuviera $1.000.000? Muy bien, Casa. una casa. Es un destino que la mayoría de la población diría una casa, ¿algo más? Terreno. ¿Como inversión o solo para construir? Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién habló ahí? ¿Cómo es tu nombre? Martín. Un taller para vos trabajarlo, tener un gran emprendimiento. Dos cosas, para boludear y... Bien. Para tener algo los domingos. Bien, me gusta. Bueno, Charles Schwab, una gran consultora de Estados Unidos y también en la cual se puede invertir, se hizo esta misma pregunta en 2019 y le hizo a la población estadounidense esta encuesta. No me reten, la suma no da 100 porque tenía una opción múltiple. Ya vi que enseguida hasta a mí me había resultado curioso. Y las personas en Estados Unidos respondieron mayormente lo que todos hubiéramos respondido. Compro una casa, un auto, me voy de viaje, vivo al palo. También tienen una cierta cultura de que viven muy endeudados. Todos aplican y quieren tener un sueldo para aplicar a la hipoteca y poder comprarse un terreno. Acá en Argentina hoy no pasan, hay créditos hipotecarios. Y destinan 23 y 21 a ahorrar e invertir.
Brunito tuvo la gran idea, que ahora le va a comentar, de jugar un poco con inteligencia artificial y ver qué hubiera pasado eso, dándole el contexto socioeconómico de Argentina a esta misma pregunta. Tampoco me iluminé, le pregunté a ChatGPT, armé un prompt un poco más sofisticado y digo, bueno, en términos generales, con el contexto argentino, ¿cómo cambiaría esta encuesta? Y claramente, lo mencionaba recién Sebas, acá el acceso al crédito en comparación ya con Latinoamérica, no yendo a Estados Unidos o otras partes del mundo, con Chile ya tenemos acceso, por ejemplo, al crédito hipotecario mucho más bajo que países latinoamericanos como Chile. Lo mismo la cultura financiera, el ahorro, la inversión. Uy, ¿querés poner full screen? Bueno, Tenemos la misma situación, tenemos una cultura que en términos, no queríamos llenarlos de papers e información, sino hacerlo más dinámico, pero Argentina es un país que en términos generales está menos educado financieramente, por eso también menos destino al ahorro y la inversión. en la próxima, esta es muy buena también, porque en lugar de darte $1.000.000, podés jugar al Kini. No sé, mi viejo jugaba siempre al Kini y siempre soñaba con ganársela y no sé, yo vi estadísticas después en la facultad y dije, no, viejo, es imposible ganártelo. Es menor al 0,00 y no sé cuántos infinitos unos para poder ganártelo. Y las personas que tienen la suerte de ganárselo, en promedio, o el 70%, tarda 5 años ¿Y vuelve al mismo lugar o y peor vuelve al todavía? mismo lugar. O sea que esta pregunta de, bueno, ¿qué harías con $1.000.000? Básicamente, las necesidades que nosotros tenemos, si, bueno, me compro una casa, un auto, bueno, ¿cómo habías dicho vos? Digo, la vida al palo, tal cual. Bueno, un poco eso. Esta persona en 5 años se pegó un tiro porque ya no pudo soportar el nivel de vida. Y eso lo que nos trae acá a colación es una de las características de la economía, uno de los principios básicos, que es la escasez. Nosotros tenemos necesidades que son ilimitadas. Me haría un taller, me compraría una casa, terrenos. Así podemos seguir sumando y tener una lista interminable con una serie de recursos que en este momento era un caso bastante anormal. Yo tengo $1.000.000, me gané la lotería, pero la verdad que muchos tenemos un sueldo o cierta plata que nos pasan nuestros padres. Entonces tenemos los recursos limitados ante necesidades ilimitadas. Es un poco lo que mostrábamos en esta Fermina. Entonces, ante esa escasez que tenemos la necesidad de elegir. Bueno, o la verdad no puedo tener o el taller o la casa, no puedo tener todo porque tengo un recurso más bajo, tengo que elegir entre distintas alternativas y ahí es donde entra un concepto que también es uno de los principios de la economía, que es el costo de oportunidad. Y básicamente, no sé si alguno ha escuchado ya hablar de este concepto. ¿Alguno que se anima a definirlo o por lo menos tirar una idea de lo que significa? O lee la Firmina y lo dice, y vale todo. Allá uno de los chicos hacía así con la cabeza, no sé si... La plata que perdés por dejar pasar una oportunidad. Muy bien. Bien, bien. Muy bien, la plata, el costo. A veces el costo decimos costo o plata, pero muchas veces, no sé, a veces yo tengo en el día 3 horas libres a la tarde y elijo o voy a jugar al pádel, o me quedo en casa jugando a la computadora, o voy a jugar a hacer otro deporte. Pero ese costo que tengo por tomar una decisión, ahora lo estamos asociando a un contexto financiero, pero detrás de toda decisión está este costo de oportunidad, de lo que estoy resignando por la decisión que estoy tomando. Claro, es una alternativa que no fuiste a decir, por ejemplo. Hoy el costo tuyo para ahí no se puede medir en dinero, pero viniste a una charla 1 hora y media de tu vida y podrías haber estado estudiando para el parcial del lunes, no tengo ni idea. Pero posiblemente le viste más costo, no puedes darle un valor monetario, pero queremos intentar llevar este concepto para que después, cuando veamos la diferencia entre consumo, ahorro, sea más sencillo ver por qué se puede hacer uno u otro. Que no todas las decisiones se van a tomar, obviamente, por el punto de vista financiero. Sí, nosotros y ustedes también en ingeniería están acostumbrados a hablar de eficiencia y obviamente que después la toma de decisiones tiene otros componentes más emocionales, en lo financiero también vemos, no, me gustó este cel, ¿y por qué te compraste ese y no el otro? Y porque este tiene ese algo que no sabes que capaz es ese estatus, son otras cuestiones que van más allá de la eficiencia financiera. Y trajimos también un ejemplo que un poco viene a traer esto, a ver, el anterior, ¿no? Ese. Es un poco crítico y se puede cuestionar, ¿no? Pero si hiciéramos el cálculo, ¿quién no se come una hamburguesa a los fines de semana o pide unas empanadas, una pizza, lo que sea? Y hicimos el cálculo, bueno, si más o menos gastás 15.000 pesos por fin de semana, al cabo de un mes tendrías 60.000 pesos, si no los gastaras y los destinaras al ahorro, y al cabo de un año 720.000. Entonces, acá el título un poco le dice, ¿te comiste una notebook? Bueno, vinculada a eso, que probablemente el costo de oportunidad de haber tenido ese hábito es
no haber realizado un curso, no haber comprado una nota. Obviamente no se trata, y ahí está un poco la frase al final, de no disfrutar, sino esta filmina está más vinculada a tomar conciencia de el costo de oportunidad, que cada decisión que tomamos tiene un costo de oportunidad. Exacto. A ver si pasa. Y ahora, ¿por qué ahorraríamos? Si primero es difícil evaluar el costo, por ahí por nuestro bienestar, por distintas variables, decidimos consumir. Estamos en una sociedad consumista, por ahí somos hasta víctimas, podríamos decir, de que queremos consumir continuamente y nos satisface más tener algo ahora que dentro de un tiempo. ¿Y por qué lo haríamos? Primero, el concepto de ahorro. El concepto de ahorro, y vamos al técnico aburrido, es renunciar a un beneficio actual para obtener un beneficio futuro. Ese beneficio se puede medir como a ustedes les parezca. El beneficio de, bueno, hoy me satisface mucho comprarme la hamburguesa hoy. No, pero mejor ahorro y me compro 2 o 4 dentro de un mes y comparto con mis amigos. Se puede medir de un montón de maneras. Pero lo que queremos más que nada destacar es que el ahorro se puede generar mediante un hábito. Que no es fácil, hay que tener paciencia, porque estamos chipeados distintos. A nosotros nos pasa continuamente, todos los meses, cada vez que cobro, me pasa, che, ¿y este mes qué hago? Que después vamos a ver un montón de técnicas. No le quiero spoilear todo ahora. Pero es muy importante entender este concepto de ahorro y que nos incentiva a ahorrar. Tener una meta, ahorrar por ahorrar. No, yo ahorro por ahorrar. Es la frase más vieja que escuché. Sí, detrás de esto está un poco las dos filminas que vimos anteriormente. Costo-oportunidad, o sea, cada vez que uno está ahorrando, está dejando de hacer algo hoy para destinárselo a mi yo del mañana. Y también la escasez, o sea, si nosotros dijéramos, no, vivo en el hoy, a ver, hoy tengo 1000 cosas para gastar 10 veces más la plata que tengo. Entonces, siempre están vinculados esos tres conceptos, el ahorro, el costo-oportunidad y la escasez. Exacto. Para otro lado. Este gráfico te parte en medio. Estamos un poco de la mano de estamos en una sociedad consumista y un poco hicimos el spoiler, che, en Chile, en Estados Unidos tienen una mentalidad distinta o por lo menos la situación económica es distinta y eso nos lleva a verlo de otra manera. En 2023, en una encuesta del INDEC, en promedio el argentino ahorra un 0%. Y acá yo seguro que si le pregunto a todos ustedes, alguno ahorra. Estoy seguro, Mate ahorra, de allá de Pehuajó, cerca donde vivo, un montón de gente debe ahorrar, o puede separar una parte. Ahora, en 44 millones de personas, no le han preguntado a todo el mundo, porque a mí no me preguntaron, pero equivale a cero, o límite llega a cero. Porque no alcanza el dinero, porque la pobreza era mayor de la mitad, un montón de situaciones macroeconómicas que nos pueden llegar a este tipo de situaciones en relación a nuestros países comparables y aledaños. Y justo un poco lo decía recién Sebastián, o sea, cuáles son algunos de los factores que van a hacer que nosotros decidamos o irnos más para el lado del consumo, para el lado del ahorro, en una economía inflacionaria, donde vos decís, che, mirá, tengo 10.000 pesos, los guardo 2 semanas, en 2 semanas capaz perdió el 1 o 2%, dependiendo de qué mes estamos hablando. Entonces, mucho se ve también en el contexto de quien tiene un almacén. Bueno, compro stock, total, para un contexto de inflación nos vemos como sociedad más fomentados al consumo que el ahorro. Entonces, acá empecé de abajo para arriba, pero estamos en contexto país, es una de las causas para consumir o elegir entre consumir o ahorrar. Después el nivel de educación financiera. El nivel de educación financiera tampoco no hay una manera de medirlo. Sí, cualquier persona hay un montón de cursos gratis, hay un montón de formas de venir a esta charla. Por ahí se llevan un poquito de lo que decimos, o la duda, que ya es un montón. Pero el nivel de educación financiera, que en Argentina es el menos del 2% de las personas ahorran o conocen el mercado financiero, es muy importante y marca la diferencia más en la situación que estamos. Horizonte temporal y metas. Hoy mencionábamos, bueno, ahorrar por ahorrar. Qué frase cliché y que no tiene sentido muchas veces. Si ahorras con una meta es mucho más sencillo. Si te pones un objetivo, me voy de viaje, quiero ir a Bariloche en el verano, quiero tener un fondo de emergencia para sentir seguridad ante cualquier situación que me pueda llegar a generar y necesite dinero. Cualquier tipo de ahorro o objetivo que se pongan, si se pone esa meta, es más probable que la cumplan. Y también tener en cuenta si vamos a consumir o ahorrar el bienestar personal. Si yo cobro y no me alcanza para vivir con una calidad de vida que yo quiero y me exijo igual ahorrar, posiblemente esté haciendo las cosas mal.
tenemos que repreguntarnos. No todo es ahorrar, no todo es financiero, no todo es plata. Acá está bueno tener bien en cuenta este punto de bienestar personal que se vincula mucho con lo emocional y psicológico, de que hay que plantarnos, no esforzarnos a querer ahorrar como un árabe y tener esa racionalidad de la situación personal de cada uno a la hora de encarar el mes. Y hay un punto que mencionaba Sebas recién también, el concepto del ahorro, ¿no? Volvemos un poco para atrás, pero el ahorro es, yo renuncio a algo hoy para tener algo mañana. Ese algo de mañana tiene que ser fuerte, porque si no va a ser más fuerte en una sociedad consumista donde todo el tiempo estamos pensando en la satisfacción instantánea, va a ser más fuerte el hoy que el mañana. Entonces, si yo voy a pensar en algo mañana, es importante esta parte de las metas, ¿no? Tener en claro el objetivo, decir, bueno, voy a ahorrar para, ya sea para un taller, para los terrenos, para comprarme un auto, para vivir la vida Al palo. al palo. Tenés que tener un fondito, no sé, decir, che, me voy un año sabático. Es un poco también disfrutar del momento, pero tenés que armarte ese fondo para poder irte después de un año sabático a viajar por el mundo. Entonces, es otro de los puntos importantes, el tema de tener claras las metas y el horizonte temporal. Exacto. Bueno, y después... sí. Después vemos un poco, y en la siguiente filmina los vamos a ver, lo que es la antítesis también del ahorro, lo vamos a ver más adelante, que es la deuda. Que la deuda muchas veces es una mala palabra. No te anda el botoncito, ¿no? Ahí está. Que la deuda muchas veces la vemos como una mala palabra porque uy, estoy reendeudado, no, me vino 400 lucas de tarjeta. Hay deudas y deudas. Hay deudas buenas, deudas malas. Fue muy debatido este tema con un montón de profesionales. Che, ¿por qué es bueno endeudarme? Y hay un montón de parámetros financieros y de bienestar personal que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, si yo tenía un fondo, tenía el dinero para comprarme una compu, porque tenía una compu y no andaba ni para atrás, no me corría el Excel. ¿Qué preferí? Preferí, bueno, con la tarjeta, saco una deuda. Me mejoró mucho mi bienestar personal, por ejemplo. Entonces, las deudas que se pueden evaluar desde el punto de vista emocional y deuda desde el punto de vista financiero. Y es un poco la antítesis del ahorro. No sé por qué la antítesis del ahorro o la deuda. Porque justamente el ahorro era un poco renunciar a una satisfacción del presente para tener una satisfacción futura. En cambio, acá es lo contrario. Yo voy a endeudar a mi yo del futuro y digo, bueno, manejate, me pido un préstamo en Mercado Pago porque hoy quiero tomarme una cerveza. Obviamente sería un caso muy extremo, pero hay una bueno. frase que dice mi hermana Cande, pobre, la mando de frente, dice, nada, es un problema para la Cande del futuro. No, vos sos vos misma dentro de un mes, reina. Le digo, sos la misma persona. Y es tomar conciencia de eso también, de que es una deuda que vos tenés que afrontar con tus ingresos actuales que son escasos. Volvemos al principio de escasez. Tenés recursos escasos y un montón de posibilidades de consumo y ahorro. Entonces, tomar conciencia en ese aspecto. Y después, hay una diferenciación entre lo que es la deuda del consumo y la deuda de la inversión. El consumo obviamente sería endeudarte, no sé, una tarjeta de crédito, por ejemplo, vas al supermercado, pagas en cuotas, etc. Y la deuda de inversión ya es cuando vos esperás que eso por lo cual te estás endeudando sea un activo que a futuro te genere un rendimiento. Y después hay dos conceptos que es la tasa activa y la tasa pasiva. No sé si la querés desarrollar, Sebas. Antes de venir acá entré a Mercado Pago y vieron que arriba te aparece un numerito que es un 26% en este momento, que es el rendimiento que te genera diario, y ese 26 para Mercado Pago es una tasa pasiva, para que se entienda. Porque es la tasa que a vos te paga por tener el dinero con él, en su billetera. Se dicen billeteras remuneradas. La tasa activa, yo fui un poco más abajo, fui a crédito, simulé un préstamo y la tasa que me cobraba, que es la activa, era con un costo financiero, que después vamos a ver bien qué es, de 177. Eso es lo que es la tasa activa y la tasa pasiva. ¿Olé? La tasa pasiva en un banco, o en Mercado Pago, o en Voilà, o en Naranja, es la tasa que te paga por tener el dinero ahí, o en un plazo fijo, el que te paga el plazo fijo, y la activa es la que te cobra por solicitar un préstamo, pedirle dinero, hacer el movimiento contrario con el cual hiciste cuando estabas invirtiendo. Entonces, ¿cuál era el spread? Que el spread es la diferencia entre la tasa pasiva y activa. No, era como de 150. Claro. O sea que Mercado Pago, Galperín se estaba llenando los bolsillos, dándote un 26% a vos y llevándose un 177, que era un negocio para él. Tal cual.
Bueno, un poco recién los mencionábamos, los distintos tipos de deuda que uno puede tomar, préstamos personales, tarjeta de crédito, créditos hipotecarios y planes de ahorro. Es una clasificación, pero hay distintas. Pero básicamente, bueno, traíamos un video a colación respecto a esto del Mercado Pago. No sé, Nico, si lo querés poner, que es la próxima filmina. Hoy el vacío le invita a Mercado Pago y te enseño cómo. Escúchame, nos levantamos con mi mujer y le escuchame, hacemos un asado, pero no tenemos plata. Bueno, escucha esta. Sacás el crédito en la app de Mercado Pago, fuimos a la carnicería, compré, llegué a casa y ¿sabés qué hice? Desinstalé la app. Chao crédito. Gente, ¿quieren consejo financiero? Síganme. Chao, chao. Negoción. Nosotros la mayoría de las charlas que solemos dar suelen ser netamente inversiones. Arrancamos y ya vamos tipo de activos, mercado, parte macroeconómica, pero siempre notábamos que después de la charla dice, bueno, che, todo bien con la inversión, pero yo no llego a fin de mes, ¿cómo hago? Entonces, sumamos siempre, y esta charla está un poco más abocada también a la parte de finanzas personales y estos conceptos que hablamos. Ahorro, deuda, toma de decisiones, que están muy vinculadas a ambas. Y estas tomas de decisiones son las que dentro de 20 años después te arrepentís, porque hay un interés que ahora vamos a ver un concepto que es el interés compuesto, que es como a lo largo del tiempo se va sumando el interés y va generando un rendimiento más, con un comportamiento exponencial. Bueno, acá tenemos las distintas tasas que nosotros vamos a evaluar al momento de tomar una decisión de tomar una deuda o de analizar un rendimiento. Estas son muy importantes porque cualquiera que después va y saca un préstamo, que normalmente la mayoría de las personas que estamos acá, ya sea para una casa, para un prendario, para un auto, vamos a estar endeudados en algún momento, ver tres tipos de tasas. La tasa nominal anual es la que me había puesto Mercado Pago allá arriba, que decía 26%, por ejemplo. Y a mí la tasa nominal anual del préstamo de Mercado Pago me decía 88%. Hoy les dije que era 177 el costo. Por eso no se dejen llevar por el ojo y dicen, uy, el 77%, bueno, no es tanto. No, sí, es un montón. Porque si después esa tasa se compone, que lo que quiere decir que se compone es que se tiene en cuenta los intereses que se van cobrando de manera mensual, tenemos la tasa efectiva anual. Ese concepto se llama capitalización de intereses, nos metemos un poco más técnico. Y es el costo real de la deuda, solamente teniendo en cuenta los intereses y el capital que se pidió. Ahora, Mercado Pago o el fisco o cualquier otro tipo de organismo también siempre se lleva una comisión. A eso le tenés que agregar el IVA, gasto de seguros, gasto de otorgamiento. Agregándolo todo ese combo y mezclándolo tenemos el costo financiero total, que es el costo final que tenés de este préstamo, que el Mercado Pago era de 177%. Por ahí a alguno le puede parecer algo distinto por distintas calidades crediticias que pueden llegar a tener, pero es el numerito final que tenemos que mirar. La TNA, tasa de referencia, me sirve para comparar distintos préstamos. Pero el costo financiero total, que está medido en efectivo anual, es, en ese punto, yo voy a pagar 177% por cada peso que pida, anual. Que es un montonazo cuando hay una inflación hoy en día de un 30, 40, más o menos, Sí, que está corriendo. Y un poco, vos vas a ir al banco y decir, quiero pedir un préstamo, ¿no? ¿Y cuánto es la tasa? Y la tasa es el 35%, la TNA. De repente te meten, bueno, no, pero la tasa efectiva, pero entonces, y esa no sé, la tengo que averiguar, 45. Bueno, entonces me quedo con esa, comparo. De repente decís, y por último, el costo financiero total, ¿cuánto es? Y el 125%. Entonces ahí nos damos cuenta que hay una serie de gastos que te van metiendo y te venden préstamo personal al 25% y entras como caballo y tienen todos estos costos incluidos que forman el costo financiero total, que es lo que tenemos que ver básicamente al momento de pedir un préstamo o evaluar el rendimiento, siempre el costo financiero total, que incluye todos los gastos que puede tener. Que están obligados todos los bancos a mostrártelo. Hace unos 15 años más o menos que es obligatorio. Lo mismo en una revista de Frávega, abajo en la letra chica, te dice costo financiero total efectivo anual con IVA, tanto por ciento. Tienen la obligación, no es que te lo esconden. No es que vos tenés que sacar un Excel o una hoja y un papel y sacarlo a mano, sino que sí o sí están obligados a mostrártelo. Y otra cosa, y de mano de la deuda, que espero que les sirva a alguno de ustedes, el Banco Ciudad particularmente tiene un préstamo que está dedicado a estudiantes. Supongo que estará subsidiado o algo porque puede ser una tasa tan baja. Traje un ejemplo. Esto, la verdad, lo saqué yo el año pasado. Tenía una tasa del 35 TNA cuando la tasa de los plazos fijos era más alta que el 35 en ese momento.
Y miren la diferencia que hay del 35 al 51. Acá no es tan alta, porque estamos hablando de números más chicos, pero cada vez que un punto porcentual de la TNA es mucho más que 1 o 2 del costo financiero total. Y esto está bueno porque es un préstamo para estudiantes. Hoy están un poco más altas las tasas, que puede sacar cualquiera de ustedes. Nada más necesitan un garante. Y nada, se los dejo como a modo de si les sirve. Y por ahí tienen pensado, no sé, encarar algún emprendimiento o pagar algún tipo de bien que necesitaban. Y este es el flujo de fondos que fui devolviendo con 1 millón de pesos que había pedido en ese momento. Fíjense cómo separé cuota con IVA de la cuota pura. Bueno, esto es muy matemáticas financieras, muy quilombo, pero es el monto total que terminé devolviendo de este préstamo cuando lo pedí el año pasado. Sí, y básicamente lo licuaste con la inflación. Básicamente se licuó, justo fue bajando. Bueno, tuve suerte igual porque lo pedí en 12 meses, pero si lo hubiera sacado 24, posiblemente me hubiera ido mal financieramente. Perfecto. Hay otro concepto que siempre vemos en una decisión financiera, que es la tasa real que tiene. Porque a veces, che, buenísimo, estoy invirtiendo en un plazo fijo, me rinde un 27%. ¿Y cuánto es la inflación anualizada? Porque si comparás ese 27% del plazo fijo, que decís, che, estoy haciendo plata, con la inflación que por ejemplo es el 35%, ahí encontramos una diferencia, que esa es una tasa real negativa que terminamos teniendo por llevar adelante esa inversión. Y aparte nosotros somos fanáticos de sacar cuotas. Somos fanáticos, ¿por qué? Porque sabemos que la inflación en Argentina va volando a 200.000 por hora y las cuotas, si son fijas, los primeros 2 o 3 meses siempre nos dolía. Hoy está cambiando un poco la situación, pero siempre teníamos ese chip. Nada, sacarlo en cuotas. A 3 años está pagando 1.000 pesos cuando valía mucho menos en ese momento. Entonces terminamos con ese chip y hoy parece que puede llegar a haber un cambio. Qué lindo enfrentar estos dos. Ahorrar e invertir. El ahorro es lo que comentamos recién. La inversión es el paso posterior. No se puede invertir si no se ahorra. Porque el ahorro es dejar esa porción que dejamos de ingreso en un momento y posteriormente se le puede sacar un rendimiento también ese ahorro. ¿Qué es el objetivo? Hacer crecer el dinero. Horizonte depende de cada uno. Acá nosotros quisimos especificar que no es para tan corto plazo la inversión, salvo que sea un plazo fijo, algo que te dé una tasa certera en 30 días, una semana, cauciones, vamos a ver después qué son. Pero normalmente se invierte a mediano y largo plazo. Muy subjetivo el mediano y largo plazo. Para mí el largo plazo 20 años. Capaz te pregunta vos, son 5. Capaz que te recibí el largo, no, de acá que me reciba y me voy el año sabático. Es lo mismo. Es muy subjetivo el plazo. Lo mismo el riesgo. No sé, Brunito, si no querés explicar la parte del riesgo que tenemos, de la diferencia de uno u otro. Sí, básicamente cuando vos ahorrás en un corto plazo no tenés mucho riesgo, ya en el mediano o largo plazo tenés 2 tipos de riesgo principales, que es la devaluación, es decir, que el tipo de cambio se deprecia, o la inflación básicamente, pero después más allá de eso no tenés otros tipos de riesgo. Y en el caso de una inversión, bueno, ya empieza a ser más complejo, dependiendo del tipo de inversión que realicemos, este riesgo puede disminuir o puede aumentar al simple ahorro. La liquidez. La liquidez no tiene nada que ver con el agua ni líquidos, sino que lo usamos en contabilidad como un concepto de qué tan rápido se puede hacer algo en dinero, transformar en dinero. Lo más líquido que hay es el billete o el dinero en cuenta de banco. Entonces, ¿por qué es más líquido el ahorro? Porque por ahí yo tengo los dólares abajo del colchón, en la mesita de luz, y automáticamente voy, no sé, te doy los dólares a vos y te debo algo, o voy al arbolito o al banco y me dan los pesos. Es líquido, continuamente. En cambio, por ahí una inversión, si compras una acción, un bono, después vamos a ver bien qué es, tienen alta liquidez, pero no tan inmediata. Por ahí necesitamos de salir a venderlo, que exista un mercado para poder obtener el mismo. Lo mismo si compro una casa, invierto en una casa, no es para nada líquida. Capaz que tardo 6 meses, 1 año y si tengo suerte de venderla. Y acá está la famosa frase, un poco vende humo, pero tiene un poco de verdad, y la magia del interés compuesto. Einstein le dijo que era la octava maravilla del mundo, no sé si sabías ese dato. A chequear, no sé, lo dijo. ¿Sí? Sí, estoy seguro que lo dijo. El interés compuesto, y hoy vimos un pequeño spoiler, es agregarle intereses a los intereses. Por ejemplo, yo te cobro vos, Brunito, un 10%, porque te presto plata. Muy bien. Yo te doy 1.000, te cobro 10% mensual. Vos al primer mes me debes 1.100. Perfecto. Ahora eso, lo vuelvo a reinvertir, 1.100, te presto 1.100. Gano intereses sobre eso 1.100. Exacto. El primer mes gané 100, el segundo voy a ganar 110.
Y así sucesivamente, y al principio es chica la diferencia, pero posiblemente, y fíjense, relacionado ustedes por ahí acostumbrados con los gráficos, como a medida que avanzan los años, esto es una inversión en la cual la línea azul es solo ahorrar, como hace Franchella, ¿no? El clip de Franchella, uno arriba del otro, y la línea roja es invertir al 5% anual en dólares durante 25 años y arrancando con el mismo monto, donde hay una diferencia casi de 3-4 veces entre uno y otro llegado a el último año de inversión. Y el punto más importante, y por eso por ahí tiene esta magia el interés compuesto, es el tiempo, que es el recurso más escaso que tenemos, y por eso no es tan fácil muchas veces obtener los rendimientos en el corto plazo. Sí, este es un trabajo de investigación que hizo Seba junto a un grupo de él en la Facultad de Económicas, y justamente plantearon también una serie de hipótesis. Bueno, una persona de 25 años, como para llevarlo a un caso también más cercano, que trabajaba, ahorraba cierta cantidad mensual, y entonces los números no son medios al azar, son números cercanos. No sé cuánto ahorraba esta persona por mes. Esta persona ahorraba $500 por mes y llegaba a ese monto más o menos. $500 por mes al cabo de $500 por mes. 25 años. 25 años llegaba a ese monto de 153.000. Pero lo más importante de esto, porque el número era otro, este es el Excel que hicimos después del trabajo. Lo más importante de esto es que se lleven el concepto de interés compuesto, que se pueden obtener intereses sobre intereses. Que si hoy invertís 100 y obtenés un 10% en un año y volvés a reinvertirlo, arrancás un capital mayor cada año, cada mes, cada año. Y eso, en un periodo largo de tiempo, se produce este famoso efecto bola de nieve y se genera un monto mucho mayor. Esto igual está pensado si querés jubilarte, si querés invertirte dentro de un año, mucho el interés compuesto no te va a servir. Bueno, entramos un poco en la segunda parte de la charla, que es comentarles ya el aspecto más macroeconómico que tiene también una toma de decisiones y las distintas variables que tenemos que tener en cuenta al momento de tomar una decisión. Un poco las fuimos nombrando igual. Cuando hablábamos de riesgos, al momento de llevar adelante una inversión, hablábamos de evaluación e inflación. Son las clásicas de acá de Argentina. Y también la tasa de interés, ¿no? Bueno, si voy a tomar un préstamo, ¿cómo sé si ese préstamo es alto, es bajo, estoy pagando mucho, estoy pagando poco, es conveniente, no es conveniente? No, bueno. No pase la Firmina. Antes voy a hacer una pregunta. ¿Qué tipo de dólar conocen? Blue, MEP, CCL. Blue, MEP, CCL, 3. Netflix. Dólar Netflix, bien. Existe igual, dólar Netflix, sí. No es joda. Blend. Blend, no sé quién lo dijo. Bien. Bueno, acá el chico conoce muchos tipos de dólares. Sí. Dólar Blend no lo habíamos puesto en la Firmina, pero es uno que se utiliza también. Hay un montón de tipos de dólares. Somos uno de los pocos países que existió el dólar Qatar cuando fue el mundial, un montón de tipos de dólares. ¿Y de qué dependen? Dependen de las restricciones que tienen, o de quiénes lo comercializan, o hacia qué fines van. Por ejemplo, el dólar CCL, también dólar cable llamado, es el dólar que si yo tengo una cuenta del exterior, al cual puedo transferir. O si del exterior me tienen que transferir hacia Argentina. También tenemos el dólar Netflix, que es el dólar, también conocido como el dólar tarjeta, es muy similar, que es el dólar que yo pago en pesos cuando me debitan directamente de una cuenta por el abono de Netflix, sería, al tipo de cambio. Sí, partimos del básico, que es el dólar oficial. Entonces se le van sumando. Que no lo nombraron, son todos desde el rubro financiero y el blue. Claro. Sí. Pero el dólar oficial es la base. El dólar oficial es aquel que es el único que existe para el gobierno, y a partir de ahí empiezan a hacer muchos otros que normalmente están mucho más caros, y el oficial está con cepo y demás conceptos que por ahí no vienen al caso. Dólar CCL, que salvo que tengan una cuenta del exterior no pueden acceder. Dólar oficial, que es el que podéis ir a comprar hasta $200 por mes al banco. Con el solidario, el dólar tarjeta o Netflix, que es el dólar oficial más impuestos y percepciones. El dólar MEP también. Dólar MEP, que el dólar MEP es el que ustedes pueden operar. Cualquiera de ustedes hoy compra, no sé si alguno compró dólares de acá por alguna aplicación, Granja, Mercado Pago, cualquiera de esas, cuando compran están comprando dólar MEP. Están comprando a la cotización dólar MEP. ¿Cómo se compra dólar MEP? La opción fácil, el botón. Que hoy está en Mercado Pago, Naranja X, Ualá, Brubank, cualquier billetera virtual hoy ya tiene incorporada la compra de dólar con un clic.
Pero ¿qué pasa realmente atrás de ese clic? ¿Alguno ya compró acá adentro en esta aula dólar MEP? ¿Saben de qué se trata? Muy bien. Por acá. ¿Vos, Allá Pelu, al compraste? fondo, chicos. Dólar MEP. Bien, entonces más o menos saben de qué estamos hablando. ¿Y compraste con un clic o hiciste alguna otra operatoria? Todo con un clic en Mercado Pago o alguna aplicación. ¿Y alguien sabe qué pasa atrás de esa operación? Se compra un bono en pesos y se lo venden en dólares. Exactamente. Y todas las aplicaciones lo dicen. Todas las aplicaciones lo dicen. Y muchas veces parece, uy, ¿qué es el ALE30? El ALE30 es eso, es un bono que emitió el Estado en su momento. Y tiene la particularidad, como muchos otros bonos, que se operan en dos monedas. Vos podés comprarlo en pesos y salir en dólares, comprar en pesos, vender en pesos, comprar en dólares, vender en pesos. Tenés el parking de un día, por eso tenés que esperar a la lotería para tenerlo. Pero detrás de eso es esto. Uno normalmente, acostumbrado a operar, para ir directamente va, compra el E30 y lo vende al otro día, en contado inmediato. No hace la compra de un clic. Pero está bueno saber qué hay detrás, así saber qué estás comprando. Y el dólar cripto, que creo que no lo habían nombrado, capaz que lo habían mencionado, que es el dólar que se opera básicamente el USDT, USDC, que se opera directamente por vía cripto en los exchanges. Sí, hoy el más común es, bueno, dólar MEP y dólar blue, creo que son los más comunes. Dólar cripto también y, bueno, CCL ya para girar al exterior. Para girar al exterior, exacto. Si algún día quieren, por ejemplo, viajar afuera o tienen una cuenta afuera, en Europa o en Uruguay, cruzamos acá el charco, tendrían que transferir CCL, por ejemplo, no MEP. Y alguno, por ejemplo, ahora que estaba muy común en las vacaciones de verano, ha viajado a Brasil. Ninguno. Justo. Por allá. Bueno, ¿y qué hacías allá? ¿Utilizabas alguna aplicación? No, usaba la Velo. Velo, ok, pero no pagabas con tarjeta de débito, crédito, nada. Solo Ok, ¿alguno más? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando vos vas al exterior tenés varias opciones. O podés pagar con una tarjeta de débito o con tarjeta de crédito. Si vos pagás con tarjeta de crédito, eso automáticamente, si no haces el stop debit, ingresa como dólar tarjeta. Es una cotización que está muy por encima del dólar MEP, por ejemplo. En cambio, Exacto. una de las opciones es solicitar el stop debit en la tarjeta de crédito y pagar directamente a lo que es el dólar MEP, fondeando la cuenta del banco con esos dólares. Y acá entramos en otra de las variables que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión financiera, que es la inflación. Que para mí todos los argentinos sabemos que es la inflación. Esta la pasamos de largo. Sí, esta la pasamos de largo. Yo era chiquito y veía en el coso de TN inflación corriendo en Argentina. La vemos de toda la vida. Por ahí no sabemos qué es lo que es o el concepto puntual, pero sí sabemos que nos da miedo y que todo hace que suban los precios. La inflación no deja de ser el aumento sostenido y generalizado de los precios en una economía. Una economía como Argentina, por ejemplo, tiene que tener una sociedad, oferentes, demandantes, y la suba del precio, que bueno, es un fenómeno monetario, para ahí nos podemos meter un poco más fino, eso es la suba de los precios. Por ejemplo, y esto lo vi el otro día en Neura que lo hicieron. Vos ya que estás participando, si yo te diera 1.000 pesos a vos y 1.000 pesos a tu compañero, vamos a crear una economía, nos vamos a llamar Ibiza 2027, nosotros tres. Y yo estoy vendiendo esta botellita de agua, ¿no? Te di 1.000 pesos a vos, 1.000 pesos a vos. Yo soy el Banco Central, emito todo el dinero. Te la vendo a 100 pesos. Los dos están cagados de sed, estamos en el medio del desierto. Y es una subasta. Tu amigo va a querer, no, yo te doy 150. Bueno, no te vas a dejar pasar por arriba por 150, tenés 1.000 pesos. Claro. Agarrá y probablemente lleguen a 1.000 pesos. Probablemente entre subasta y subasta, si el único bien de la economía es este, van a llegar a 1.000 pesos. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro y te doy 1.000 y 1.000 a cada uno? Estamos en la misma dicotomía. Estamos en una situación en la que él va a querer poner 1.100, 1.200, 1.500 y va a terminar valiendo 2.000 pesos esta botellita de agua. Y ahí es donde se explica muchas veces de esto de, uy, a mí me costó un montón explicar a mi hermana, uy, ¿por qué cuando se emite hay inflación? Por esto. No hay un efecto tan directo, no es como esta economía de 3 personas, por ahí se atrasa mucho, pero sí es una realidad de que a medida que más grande es la base monetaria, más suben los precios. Y espero que se haya atendido el concepto. Bueno, acá está un poco el dato del contexto económico de cómo venimos en los últimos 12 meses en la inflación argentina. Bueno, es de público conocimiento ya que Argentina tiene un historial bastante cíclico con el tema inflacionario. Ahora venimos en algo anormal para nosotros, que es un contexto donde la inflación va disminuyendo. No ingresamos en un proceso de deflación, que es lo contrario, que los precios bajen, pero sí a poco va disminuyendo la inflación.
Actualmente estamos con febrero en una inflación anualizada del 66,9% y una mensual del 2,4% que vemos en los próximos meses va a mantenerse más o menos en lo mismo. No tendería a bajar tanto como viene bajando abruptamente en los últimos periodos. Exacto. Y bueno, acá otra de las cuestiones que estábamos hablando anteriormente era, bueno, al momento de tomar una decisión, ¿qué tengo que evaluar? El costo de oportunidad, ¿no? Tengo que elegir y nosotros como comparativa ante cualquier inversión decimos, bueno, me ofrecen una inversión ¿de cuánto? Del 40% anual. ¿Y cómo sé si es buena o es mala esa inversión? Estamos hablando en términos de dólares, para sacar el término inflacionario o monetario acá en Argentina. 40% anual. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Qué dicen? 40% anual en dólares. ¿Alguno que se atreva a levantar la mano? Un montonazo por acá. ¿Por qué es un montonazo? Porque la inflación en Estados Unidos es del 3% anual. Ok. Pues sí, me tendría que cubrir la inflación mínimamente el 3%. Claro. Ok. ¿Alguno más que se atreva a comentar un poco por qué es un montón? Es por ahí, ¿no? ¿Por qué es un montonazo? Bueno, un poco lo decía, la inflación, pero es la tasa libre de riesgo lo que tenemos que evaluar, ¿no? O sea, yo digo, bueno, la inflación es de 3, arriba del 3 tiene que estar, si no ya estoy teniendo una tasa real negativa. Hoy la tasa libre de riesgo, que es la de los bonos de Estados Unidos, está rindiendo más o menos un 4, un 4,2, 4,5% anual en dólares. Entonces, se dice libre de riesgo porque en calidad crediticia es de los mejores bonos a los que podemos acceder y que tienen menos probabilidad de default. Si yo voy a ir a otra inversión, no sé, hablo con el verdulero y me dice, che, vamos a media, abrimos otra verdulería, y bueno, pará, mínimo la tasa libre de riesgo, menos no, porque si no me voy a un bono, que yo estoy en mi casa teniendo una tasa pasiva, no tengo que moverme, no tengo que hacer absolutamente nada, no corro ningún riesgo. Ya un 40% anual estamos hablando de 10 veces la tasa libre de riesgo. Por ejemplo, ahora vamos a hablar de otro tipo de activos, pero dentro de la renta fija, que son activos que te dan una rentabilidad asegurada de forma anual, por ejemplo, tenemos una rentabilidad del 8 hasta el 12, 14% anual en dólares. Entonces, evaluando la tasa libre de riesgo, vamos a decidir si esta inversión es buena o mala. Sí. No, y me gustó mucho que haya nombrado la inflación porque es el piso. O por lo menos te querés cubrir de la inflación. Hoy un poco no lo dijimos, pero uno se quiere cubrir de la devaluación, de la inflación. Por eso muchas veces consumimos, y volvemos un poco al principio de la charla, nos están corriendo atrás con la inflación, la devaluación. ¿Qué voy a hacer con la plata? Me lo gasto, si dentro de un mes no va a valer nada. Entonces, por lo menos el piso de la inflación, de lo que va a subir el dólar. Y a partir de este 4,5%, por ejemplo, que dice Bruno, es cuando todo empieza a tener riesgo. Dice, a mí, bueno, nosotros nos dedicamos a asesoramiento financiero, me preguntan, che, ¿y es seguro? Y te estoy diciendo que va a rendir más o menos un 8 o 10% anual. Partimos de la base de que estás ganando el doble que esto. No es tan seguro. Vas a correr un riesgo. Si estás dispuesto a asumirlo, anda. Si no, te enseño, te explico, podemos tener una reunión, pero de alguna manera, por lo menos, queremos ganar esto y de ahí para arriba todo va a tener riesgo. Lo mismo, 40% anual. No, digo, porque ahora si vamos a un número más exagerado, con el no sé. 100% en 3 meses. No sé esto fue buenísimo en su momento. Mirá, apareció de nuevo. Se superpuso. O sea, ¿por qué es importante esto? Porque esto nos puede evitar caer en cualquier tipo de estafa, ¿no? Si vos me decís, che, Bruno, te triplico la plata o ganás un 100% en 3 meses. Medio raro, no sé si ubican el caso de Generación Sogo, el famoso Cositorto, pero él prometía con un bot de trading navideño duplicar la plata en 3 meses. Vos ponías la plata hoy, en 3 meses ponías $1.000, en 3 meses ponías 1.000, tenías 2.000. Y si charlabas un poco, hasta te prometían más. Este es el esquema básico de un Ponzi, ¿no? De una estafa que se puede dar. Y nosotros lo podemos detectar solo con ese dato, viendo la tasa de interés y en la tasa libre de riesgo. A ver, en el mercado no hay ningún atajo ni nada que diga, bueno, me puedo hacer millonario en 3 meses. La verdad que con la tasa libre de riesgo te puedes dar de forma fácil, te puedes dar cuenta de que es una estafa. Este tipo cayó preso, no sé si lo conocían, obviamente, porque era un ladrón lo que estaba ofreciendo. Y sin vender a nadie, pero ¿alguna vez le ofrecieron algo similar? ¿O vieron en Instagram que no, te ofrezco, no sé, hoy están en el famoso colo? No es lo mismo, son cosas distintas porque este tipo invertía en el mercado financiero supuestamente.
El otro te vende un servicio, pero también te ofrece que produzcas $30.000 por mes y a él le pagaste 5. Ey, hay que pensarlo un poco por ahí. No digo que no lo puedas lograr. Ahora, parte de educación financiera y del nivel que podemos llegar a tener en la educación financiera es saber los rendimientos normales de mercado. Por ejemplo, Brunito, ¿cuánto rindió? Que después vamos a ver qué es el S&P 500 en los últimos 15, 30 años. Y cercano al 10, 11, 13%. Cercano al 10, 11. Sí. Después vamos a ver qué es, pero le hago el spoiler, el S&P 500 es básicamente comprar 500 empresas de Estados Unidos que cotizan, no sé si alguno ya lo conocía, hay más en que sí con la cabeza, pero imagínense que el capitalismo, que en Estados Unidos es el mayor país capitalista que existe, y renta variable, que tiene mucha volatilidad, en 2008 cayó un 40%, y así todo en promedio en 30 años, rindió un 8, un 10%, esto por lo menos me permite dudar. Claro, o sea, no quiere decir que, bueno, el que gane más del 10% anual está robando algo o anda en algo turbio. Lo que sucede acá es ser consciente del riesgo. Yo digo, che, me están ofreciendo un 20-30% anual, ¿está bien o está mal? Y está raro, o sea, algo de riesgo tenés a perder esa plata. Te puede ir bien, obviamente, muchos negocios. Yo tengo un estudio contable y también tenemos clientes y sí, los ratios, el margen, la rentabilidad te da por encima del 30% muchas veces, puede variar. Por eso acá en este caso es ser consciente del riesgo. Podés tener una rentabilidad más alta, sí, en el mercado financiero vamos a ver algunas opciones, algunos temas que van a permitirnos estos activos tener una rentabilidad más alta, pero con riesgo de perder la plata también o perder un porcentaje. Puedes ganar más del 15, el 20% anual, como también puedes perder un 5, un 10%. Exacto. Pero bueno, para mí sería buenísimo que quede claro ese concepto, saber que un rendimiento normal del mercado va a andar por lo menos en torno al 10, 12, ponele que si querés ser un crack hasta el 15%, el mejor inversor de la historia ganó un 20% en 60 años. O sea que si te ofrecen un 100, por lo menos permítanse dudar y de última investiguen. Y si les salió bien, avísenme y vemos dónde ponemos el dinero. Y acá, de a poco ya nos fuimos metiendo en el mercado de capitales, que está dentro del sistema financiero. El sistema financiero es el banco y el mercado de capitales. El banco también entra en todas las billeteras virtuales, el banco te presta un plazo fijo, un préstamo. El mercado de capitales directamente son instrumentos que pueden comprar y vender en el mismo, donde hay oferentes y demandantes, donde hay, se llama de manera técnica, unidades superavitarias y deficitarias. Básicamente gente que tiene plata y gente que necesita. Las que necesitan son las empresas. Por ejemplo, Brunito que trabaja en un estudio contable, las empresas se arrastran en los bancos por pedir un préstamo y lo menor tasa posible. En el mercado de capitales las empresas se endeudan también, sacan deuda, emiten acciones, y uno del otro lado, los inversores, son los que por ahí tienen un superávit o pudieron ahorrar y les queda un billete, van y toman la deuda de esa empresa, toman las acciones de esa empresa. Entonces que quede claro que es un mercado, es un ámbito, es un lugar. En este caso no es geográfico, no es que vamos a un lugar físico a comprar o vender acciones, sino que es todo tecnológico en este momento y se puede entrar desde una aplicación, desde cualquier plataforma web, al mercado de capitales. Sí, y un poco lo que mencionaba Sebas, ¿no? O sea, en ambos mercados puedo ir a pedir deuda. Obviamente el mercado de capitales está regulado por la Comisión Nacional de Valores. Tengo que cumplir una serie de requisitos un poco más sofisticados que los requisitos que voy a tener que pedir para Hay pedir un mucha préstamo. normativa extensa dentro del mercado de capitales. Es más, nosotros rendimos hay que rendir un examen bajo la CNB para poder ser asesor financiero, hablar de estos temas. Es totalmente distinto al sistema bancario. Perfecto, y acá nos introducimos directamente en una de las clasificaciones más importantes de activos que existen en el mercado de capitales, que es el River Boca, renta fija contra renta variable. ¿Sí? Gimnasia estudiante, estamos en La Plata, boludo. Gimnasia estudiante. Estamos en Argentina, seguimos en Argentina. Bueno. Yo soy del interior, allá o sos de Boca, no hay ningún club, sos de Boca, sos de River, pero acá más gimnasia estudiantes. Por un lado, la renta fija. ¿Qué característica tienen estos activos? Que yo de forma anticipada voy a conocer cuánto y cuándo voy a cobrar. Es decir, voy a tener un flujo de fondos que voy a poder conocer en un prospecto de emisión, que es un documento, casi un libro, donde yo voy a poder decir, bueno, en enero cobro tanta plata de interés y de capital. Entonces, esa es la característica principal que tienen los activos de renta fija.
Y del otro lado, la renta variable, que son activos, que yo de forma anticipada no puedo saber cuánto va a variar ese activo, sino que tengo la especulación de que por el análisis que hago, por la trayectoria que tiene la empresa, llamamos, se puede hacer un análisis fundamental, un análisis técnico, que me indique que ese activo va a tender a subir y yo con la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta obtener un rendimiento. Exacto. Y dentro de renta fija, ya entrando un poco en los instrumentos en los que cualquiera de ustedes hoy puede operar, primero, ¿alguno sabe lo que es un broker y tiene en cuenta en alguno? Un broker, ahora explico lo que es. Primero quiero saber si hay alguien que sepa y tiene cuenta. Levanten la mano. Bien, bien, somos varios. Un broker, mal llamado broker porque en realidad son ALICs, es una entidad en la cual vos podés entrar y comprar y vender estos tipos de instrumentos. Estos tipos de instrumentos. Cauciones, letras, obligaciones negociables. Por ejemplo, está Balance, Symbio, Invertir Online, Cocos, también es muy de moda en este momento. Y por ejemplo, las cauciones están un poco ordenadas del menos riesgoso y el más líquido, concepto de liquidez que vimos hoy, al menos líquido y por ahí al más riesgoso. Las cauciones es lo más similar que hay un plazo fijo. Por ahí nosotros, que venimos del sistema financiero, somos un poco críticos del plazo fijo, porque las tasas son bajísimas, lo vimos en Mercado Pago que te ofrece un 26, que es muy similar a lo que te ofrece un plazo fijo. Las cauciones es dinero que vos podés colocar de manera diaria. El plazo fijo, ¿qué restricción tenemos? 30 días, y hasta que no se cumplan los 30 días no lo podemos sacar. En la caución funciona similar. Nada más que imagínense como si ese plazo fijo lo pudieran hacer todos los días. Lo hago hoy, para mañana, de ahí para el jueves, de ahí para el viernes, de ahí para el lunes, porque sábado y domingo no abre y no trabajamos los fines de semana. Entonces es una de las alternativas que por ahí, si ustedes les transfieren todo el dinero a sus padres o cobran el primero del mes y pagan, no sé, la tarjeta me vence el 10, por ejemplo. Lo pongo en caución hasta el 10 y sé que ese dinero por lo menos le hice trabajar un poco y capaz que me pago el abono del teléfono. Es una boludez, no se van a hacer millonarios, pero sí sepan que está bueno para ir calzando por ahí un poco los pesos que tienen en ese momento. Las letras, nos estiramos un poco más del plazo. Sí. La caución dijimos un poquito diario, semanal, hasta 15 días les recomiendo. Estamos hablando de activos en pesos. En pesos, esto hasta ahora todo en pesos. La letra, por ejemplo, es un bono de corto plazo, es deuda que emite el Estado y también es en pesos y son para plazos mayores. Por ejemplo, vence cada 15 días, hay una letra que está venciendo y están rindiendo hoy más que una caución. Una caución está en torno al 26-27%, un poquitito más, y la letra está en torno al 30-28%, depende del mes que se compre. Tenemos hasta diciembre casi cubierto, que pueden ir comprando letras. Por ejemplo, si dentro de 3 meses se quieren ir de vacaciones y a ustedes dentro de Argentina y quieren obtener ese rendimiento en pesos, van a una letra, o un mes, 15 días, sería el instrumento adecuado. Y acá una de las particularidades es que en el mercado financiero, al igual que en cualquier mercado, hay dos fuerzas, que es la oferta y la demanda. Entonces, algo que no quiere nadie, no es un auto, un modelo único que es poco demandado, va a valer poco porque por más de que tenga buenas prestaciones el auto, como nadie lo demanda, nadie lo quiere, no sé, porque no le gusta la marca, por la fama que tiene, ese auto va a valer menos. En cambio, si es un activo que tiene poca oferta y mucha demanda, el precio va a tender a subir. Entonces, todos estos activos que vamos a ver acá cotizan en un mercado que se ve influenciado por la oferta y la demanda. Por ejemplo, un activo que está en pesos, en un contexto de devaluación, ¿va a tender a subir o bajar de precio? Muy bien, tal cual. ¿Por qué? Porque yo me quiero ir a algún activo que me permita cubrirme a través de la dolarización. ¿Qué pasa con las letras? En contextos volátiles va fluctuando de precio. Entonces, yo lo puedo vender en el mercado secundario o quedarme hasta el final y ahí yo ya tengo la rentabilidad asegurada. Pero a lo largo del tiempo el precio puede ir subiendo, bajando y si yo salgo antes del vencimiento eso puede variar mi rentabilidad. Al ser un activo de renta fija, yo al comprarlo ya tengo el rendimiento asegurado hasta el vencimiento. Si yo lo vendo antes, estoy sujeto a las variaciones que tenga la economía en el transcurso de ese tiempo. Y si me quiero cubrir del dólar, ¿a dónde voy? Y a los que siguen, que son las obligaciones negociables. Las obligaciones negociables Es una opción. Sí. es una alternativa, si querés explicarla. Sí, son activos de renta fija, recién lo mencionaba Sebastián. Cuando somos una empresa, podemos ir a un banco a pedir un préstamo, podemos ir al mercado financiero a emitir una obligación negociable, que es un título de deuda. Yo al banco voy, yo empresa, y pido el préstamo. En cambio,
acá en el mercado financiero puede decir, bueno, emito una obligación negociable y cada uno de ustedes compran un pedacito de esa deuda. Pueden participar y ustedes ser quienes prestan plata a las empresas. Esto forma parte del pasivo de la empresa, a diferencia de una acción que ya forma parte de lo que sería el patrimonio neto de la empresa. No sos dueño de la empresa, sino que sos el prestamista de la empresa. Exactamente. Y me permiten obtener una rentabilidad que es bastante conservadora, moderada, que está por encima de la tasa libre de riesgo y que rinde más o menos entre el 6, 7 hasta el 11, 12%. Obviamente no es el mismo riesgo una obligación negociable que rinde el 6% que una que rinde el 12%, pero en términos generales son activos que tienen la particularidad de que la mayoría son en dólares, o sea que nos van a permitir cubrirnos de un contexto de evaluatorio y que tiene una rentabilidad y un riesgo bastante moderado. Sí, que un poco está en la gama que rindió la renta variable, que nos salteamos bonos, vamos un rato a renta variable, que era un 10-12% anual en dólares. Hoy la renta fija en Argentina, por el riesgo que tenemos, porque todavía somos un país muy riesgoso, estamos más o menos a la altura de muchos países de África y demás, o países que están en guerra. Entonces, esa deuda es mucho más riesgosa y por ende te debería rendir más. Hay una relación muy directa entre el riesgo y el rendimiento. Por ejemplo, allá el compañero que va a poner un taller, posiblemente corra muchos riesgos, porque va a ser él solo o algún socio y tiene que ponerle pulmón para que salga. Y va a tener más rentabilidad que una ON. Le decimos ONs a las obligaciones negociables. Entonces, por ahí es un buen momento. En ese sentido, bueno, me cubro de la devaluación, porque estoy parado en dólares. En pesos voy a obtener esa ganancia. Y a su vez, estamos en una rentabilidad bastante moderada y aceptable para periodos largos de tiempo. Y los bonos. Los bonos tienen el mismo formato que la obligación negociable, nada más que cambia el que los emite. Dijimos que la obligación negociable la emite una empresa, YPF, IRSA, Pampa, Celulosa, Cresud, cualquier empresa que se imagine que pueda llegar a cotizar o que es muy grande, emiten estas ONs. El bono, y en la jerga se diferencia por el nombre, bono y bono, lo emite el Estado, que es esta Ale30. Ale30 lo emitió el Estado argentino. Y esa es la principal diferencia. Después el funcionamiento es similar. Pagan un cupón, te devuelven el dinero, si te lo devuelven en Argentina, y están en dólares. Después pasamos a la renta variable, que Bonito ya hizo el marco y la introducción, y tenemos distintos. Las acciones son estas que nombré, todas las acciones que cotizan en el mercado local y que radican en Argentina. YPF, IRSA, la vuelvo a nombrar, Galicia, Pampa, Metrogas, un montón de empresas si les suena. Después tenemos los CDR, ¿que alguien sabe lo que son? Las acciones yanquis que cotizan en pesos. Perfecto. Son el instrumento que tenemos para desde Argentina poder comprar con pesos empresas que cotizan en el exterior, en este caso. Son de la sigla Certificado de Depósito Argentino. No es ninguna... Por ahí la gente le asusta al principio, che, estoy comprando un CDR o la acción. ¿Quién lo respalda? Bueno, detrás hay un montón de organismos, el Banco Comafi es uno de ellos, que emite estos certificados y por cada certificado que hay, tiene un ratio de conversión, hay una acción detrás que la respalda, en este caso. Acá, cuando la hicimos en Canva, la Firmina, cuando las pasamos a PowerPoint, se nos desconfiguró Sí, todo. sí. Pero básicamente dice acciones, CDRs, y dentro de CDRs tenemos acciones de nuevo, porque son acciones del exterior, o pueden ser ETF, que el ETF es básicamente un índice, como había mencionado antes Sebastián, el S&P 500, que representa las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos. Entonces yo con un monto relativamente bajo de plata puedo participar en el rendimiento de 500 empresas. La particularidad de este activo y la ventaja que tiene es que puedo diversificar, es decir, invertir en muchos activos a la vez y disminuir el riesgo de esta forma. Y por otro lado, como último participante de lo que es la renta variable, nos encontramos con los FSI, que son los fondos comunes de inversión, que son activos que se utilizan más de corto plazo, seguro lo conocen en el banco, solemos tener un fondo común de inversión, money market, que suelen utilizar para calzar pesos en su mayoría en el corto plazo y tener liquidez, ¿no? Invertir, optimizar un flujo de fondos en el corto plazo. Y obviamente después tenemos fondos comunes de inversión en dólares, Sí, tenemos distintos fondos comunes de inversión, pero los más conocidos son estos money market que se utilizan. Mercado Pago tiene un fondo, por ejemplo. El dinero no es que está quieto y Mercado Pago es piola, sino que invierte en un fondo común de inversión y cada vez que necesites el dinero te lo da. Es money market, es mercado monetario. Y de alguna manera esto de los ETF es una herramienta buenísima para los que no queremos por ahí estar analizando una empresa atrás o no entendemos
o no queremos entender porque tenemos nuestro trabajo y cosas apartes, para diversificar con un solo instrumento. Con el S&P 500 está comprando las 500 empresas de mayor capitalización de Estados Unidos, con el IWM las 2000 más chicas, con el Nasdaq las 100 más grandes. Entonces hay un montón, una inmensidad de ETFs que les puede servir para diversificar, si se quieren poder meter en este mundo de las inversiones, siempre con cautela, ¿no? En términos generales, la renta fija tiene menos riesgo, ya digo, en términos generales, y la renta variable suele tener un riesgo un poco más alto. Vemos el riesgo como volatilidad también, y los plazos. Hoy nombré cauciones, letras, 15 días, un mes, una obligación negociable. Bueno, hay algunas que vencen en 2030, 2035, 2028. Te van devolviendo el capital semestralmente, con intereses. Ya la renta variable la vemos para plazos mucho mayores. Más de 5 años, 3 años. Si hubiera comprado hace un mes el S&P 500, hoy estaría en 20% abajo, 15% abajo. Y el año pasado rindió 24%. O sea que el año pasado haya rindido 24%, es un montón. Y ahí vamos a lo que es el promedio. Hoy viene y estamos a 4 meses recién. Y venimos sufriendo un 15% a la baja en lo que va del año. Entonces, hay que saber muchas veces afrontar esa volatilidad. Y si queremos ser como el gráfico que vimos hoy, de que a medida que pasa el tiempo, invertimos el dinero y lo tenemos invertido, hay que saber afrontar esa volatilidad en el corto. Todas las variaciones diarias, semanales, en lo posible ni mirarlo, sabiendo que tenemos ese objetivo claro futuro. Y sí, después de... Hasta acá sería la parte de finanzas personales. De inversiones hablamos muy poco. Esta es la idea también un poco de la primera parte de una charla, que después se podría hablar hasta de análisis, de cuáles son particularmente, cómo se opera en el mercado. El mundo de las finanzas es grandísimo. Y no queremos aburrirlo más con esta parte y pasar a la que va a dar Nico, que es un poco cómo se combina el Python o la programación, en este caso, con las finanzas, y por ahí le puede llegar a interesar por distintas cualidades que ven en su carrera. Sí, negro. Fíjate que te andas, no hay cuatro. Sí, pasó. Bueno, bien. Vamos a hablar un poco ahora de cómo se puede aplicar Python a finanzas. Sí, ustedes seguramente alguno debe saber cómo funciona Python. Para empezar, bueno, mi nombre es Nicolás, soy contador público, estoy en el Club de Finanzas como miembro del equipo de desarrollo en Python, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar cómo está impactando en el mundo de las finanzas, particularmente Python. Sé que suena un poco loco, pero un contador hablando de Python, no suelen imaginar haciendo balances, liquidando sueldos, auditando, pero la realidad es que la inteligencia artificial, la robotización de procesos y todas las nuevas herramientas informáticas están impactando muchísimo en todas las profesiones. Contador no es una excepción y ingeniería tampoco, ¿sí? Así que está bueno que empecemos a meternos en estas herramientas y a usarlas para ser más eficientes en nuestro trabajo. Bueno, para empezar quiero preguntarle si alguno de ustedes conoce Python, lo ha usado en algún proyecto, ¿alguno? ¿Sí? A ver, sí. ¿Son de ingeniería en computación? ¿Sí? ¿Y qué lo usan? ¿Para la facultad nada más o para algún proyecto personal? Para ambos, ¿qué proyecto personal, si quieres contarme, has hecho alguno? ¿No? ¿Vos, algún proyecto personal que hayas hecho? Sí. Automatizar alguna tarea personal. Bien. ¿Alguno más? ¿Vos dijiste que habías usado Python? Sí, lo usé también para meter finanzas. Para finanzas. Bien. ¿Allá alguno más que haya usado Python, que sepa lo que es? ¿Que pueda describir qué es Python alguno? Sencillo. ¿Qué es Python? A ver. Un lenguaje de programación, listo, perfecto. ¿Nadie más usó Python? Bueno, básicamente sí, Python es un lenguaje de programación. Quiero explicarles cómo llegué yo un poco a Python antes, sí, porque como decía, es raro ver a un contador hablar de Python. Todo arrancó hace 2 años más o menos, sí, yo ya estaba bastante avanzado en la carrera de contador. Había cursado matemática financiera, finanzas, mucha contabilidad. Y empecé a trabajar, empecé a tener mis ahorros y dije, bueno, quiero invertirlos en el mercado de capitales, ¿sí? Quiero empezar a comprar acciones, etc. Dije, tengo conocimientos, debería poder.
Pasó un mes y me di cuenta de la cantidad de cálculos que tenía que hacer, de la cantidad de información que tenía que procesar de manera diaria, porque el mercado, los índices y todo cambia de forma diaria, porque el precio cambia de forma diaria. Entonces me encontré con que no tenía tiempo para hacer todos esos cálculos, ¿sí? Y fue frustrante porque yo tenía conocimientos teóricos de cómo poder operar o de cómo analizar una acción, pero no tenía el tiempo para hacerlo. Empecé a invertir, un poco por lo que me decía algún amigo, por las noticias, por análisis técnico, y bueno, los resultados no fueron los mejores, ¿sí? Con el tiempo hice un curso de Python y me empezó a interesar, y era un curso de Python justamente aplicado a finanzas, y me revolucionó la cabeza porque había encontrado una herramienta que me permitía automatizar mis análisis de una manera excepcional. A los 2-3 meses de haber hecho el curso, ya tenía un sistema propio donde yo cargaba las empresas que quería analizar y me daba todo el informe de manera automatizada con los índices que yo quería analizar, si estaba en una posición de compra o de venta, un ponderado, bueno, la composición de mi cartera. O sea, un montón de análisis que yo tuviera que hacerlo de manera diaria, no tenía el tiempo y hubiera estado 8 horas por día para hacer el análisis, ¿sí? Bueno, algunos lenguajes de programación que también se usan en finanzas. Bueno, Python obviamente como el principal que vamos a estar hablando hoy, se usa para automatización de procesos, machine learning, análisis de datos, mucho. Después está R, que también se usa mucho para estadística y análisis de datos. SQL como lenguaje de manejo de bases de datos se usa mucho y se pide mucho en lo que es económicas y en finanzas, Power BI también. Y bueno, otros lenguajes de programación, Stata, Java, C++, JavaScript, etc. ¿Sí? Vamos con la siguiente. Bueno, como decíamos, Python es un lenguaje de programación, ¿sí? Que se está usando muchísimo en el mundo de las finanzas. Tiene 3 ventajas Python respecto a los otros lenguajes de programación. La primera es la sintaxis clara que tiene, ¿sí? Muy parecida al inglés y requiere poco código respecto a otros lenguajes de programación. La segunda ventaja es la gran cantidad de librerías que tiene. Se puede usar Python para un montón de profesiones. Yo conozco geólogos, licenciados en ciencias políticas que usan Python también. Yo contador, economistas, ustedes ingenieros pueden usar Python también. Hay chicos de física acá también que usan Python. Y la tercera ventaja es la gran comunidad que tiene. Justamente, como mucha gente puede usar Python, si nosotros tenemos algún error en nuestro script y queremos ver qué es lo que está pasando, lo ponemos en internet y seguramente ya alguien haya hecho la pregunta, ya tiene el mismo error, y podamos ver muy fácilmente cuál es la causa de ese error. ¿Sí? Es mucho más sencillo porque tiene una comunidad mucho más amplia. Bueno, para hablar un poco de Python también aplicado a finanzas, antes de ir con los usos específicos, sepan que Python se está usando muchísimo en el mundo de las finanzas. Para que se den una idea, hoy por hoy la mayoría de las maestrías en finanzas, ¿sí? O sea, uno termina la carrera y puede especializarse en finanzas, casi todas las maestrías tienen Python como una materia obligatoria, ¿sí? De lo importante que es para hacer análisis financiero. Algunos de los usos es análisis de datos, web scraping, cálculos avanzados, trading algorítmico y machine learning, ¿sí? Vamos a ir viendo un poquito cómo funciona cada uno de estos. El primero, análisis de datos, ¿sí? Python es una herramienta poderosísima para análisis de datos. También se puede hacer análisis de datos con Excel, con Power BI. Python lo que facilita mucho es la extracción de los datos, la limpieza de los datos, estructurarlos en tablas y la visualización, ¿sí? A diferencia de Excel o de Power BI, es mucho más flexible en cuanto a la dimensión del análisis, ¿sí? Yo, como les decía, en el caso de mi programa, yo pongo los tickers y ya me hace el análisis automático y puedo un día usarlo para 5 tickers, un ticker es la abreviación de la acción. Puedo usarlo para 5 un día, para 10 el otro, para 15 el otro o para 20 tickers, ¿sí? O sea, puedo ir cambiando la dimensión del análisis de manera automática y muy sencilla. En este caso hay un ejemplo de cómo usamos nosotros en el club análisis de datos con Python. Es un programa que básicamente lo que hace es traer en tiempo real distintos indicadores macroeconómicos de Estados Unidos. El programa funciona conectándose a la base de datos de la Fed, que no sé si lo habían nombrado, pero es la Reserva Federal de Estados Unidos, y es como el index de Estados Unidos en cuanto a data, y nos trae los datos y los permite graficar para que los chicos de macroeconomía puedan hacer un seguimiento diario de las distintas variables que afectan a Estados Unidos, ¿sí? La siguiente aplicación de Python en finanzas es el web scraping, ¿sí? No sé si alguno sabe qué es el scraping, el web scraping. ¿Alguno? ¿Sí? A ver.
¿Robo de datos? No, ahí vamos, bueno, puede ser, sí. Tener cierta información de cierta página web. Bien. Para poder utilizarla dentro de un programa. Bueno, exacto, sí. El web scraping es justamente eso. Lo que hace el programa que nosotros desarrollamos con web scraping es meterse en una página web, en un link, leer el código HTML de esa página, traérnoslo y nosotros después lo que hacemos es extraer el dato que queremos específicamente. Por ejemplo, podríamos hacer un programa que se meta automáticamente a Mercado Libre un link y nos traiga el precio. Y nosotros ejecutamos el programa y nos trae el precio actualizado en vez de meternos a la página. O podemos hacer que visite 10 páginas de Mercado Libre y nos traigan los 10 precios actualizados de manera automática. Como decía el amigo, web scraping puede llegar a ser un poco complicado. Hay scrapings que son más sencillos de hacer, que la página no tiene seguridad, y hay otros scrapings que ya requiere hacer un robot que simule el inicio de sesión, que simule moverse como un humano, que resuelva un captcha, que acepte cookies. Bien, obviamente cuando nos encontramos con esas cosas y no deberíamos proceder con el scrapping, pero está bueno porque nos permite ampliar mucho la base de datos, ¿sí? Por ejemplo, en finanzas nosotros lo usamos para extraer del diario, por ejemplo, el dato del riesgo país, ¿sí? Que no está en las bases de datos como Yahoo Finance, el riesgo país argentino, y nosotros lo necesitamos para nuestros análisis. Con web scraping lo que hicimos fue obtener el riesgo país en forma automatizada. Bien, obviamente, como decíamos, hay que ver qué tan segura es la página y si la página está diciendo que no quiere que lo scrapees o si es una página más pública que no habría problema. Bueno, acá un ejemplo lo hicimos también en el club. Es un programa que trae datos de los bonos en forma automatizada de una página web, ¿sí? Y los pone en una tabla para que puedan analizarlos los chicos de renta fija en este caso y después se genera un gráfico. Bueno, el siguiente uso de Python, este les va a interesar bastante, es cálculos automatizados, ¿sí? De manera mucho más sencilla. Hay bibliotecas en Python, que básicamente una biblioteca o una librería es un conjunto de códigos específicos para hacer una tarea. Hay librerías que permiten hacer cálculos científicos avanzados, ¿sí? Por ejemplo, la librería SciPy. Ustedes con estas librerías pueden hacer cálculos de derivadas, de integrales, ¿sí? Etcétera. Nosotros en económicas lo usamos para calcular, por ejemplo, el rendimiento promedio de distintas acciones, ¿sí? De forma automática, el desvío estándar, la correlación, la covarianza, hacer gráficos de regresión lineal, ¿sí? O sea, se pueden hacer muchísimos cálculos de manera automática y muy sencilla. Y también tiene la posibilidad, por ejemplo, de hacer modelos de optimización, ¿sí? Lo que es muy interesante y permite también manejarse con distintos niveles de dimensión de análisis. En este caso, el ejemplo que hay ahí es un ejemplo de optimización de portafolios, ¿sí? No vamos a meternos en cómo funciona la optimización de carteras, pero sepan que lo que queremos hacer es buscar la cartera que nos dé el mayor rendimiento con el menor riesgo posible, ¿sí? Eso se puede llevar a un modelo matemático y en este caso lo que hace el programa en Python es nosotros le decimos cuáles son las acciones, nos calcula el rendimiento promedio, nos calcula el desvío estándar y en base a eso optimiza sujeto a una serie de restricciones, ¿sí? Lo cual, bueno, obviamente para cualquiera que quiera invertir está bueno poder hacer su cartera óptima de acuerdo a las acciones que eligió. Bueno, ya vamos terminando. La cuarta aplicación que vamos a hablar es el trading algorítmico y el backtesting. El trading algorítmico es básicamente los conocidos robots de trading, ¿sí? Básicamente lo que vamos a hacer cuando desarrollamos un robot de trading es generar un programa que va a obtener los datos de las acciones que queremos analizar, va a calcular indicadores técnicos de trading, ¿sí? Los va a calcular, en base a esos indicadores va a generar señales de compra o de venta de acuerdo a la estrategia de inversión. Después vamos a desarrollar un modelo de Machine Learning que nos va a permitir encontrar las relaciones con esos indicadores y hacer la predicción de si conviene comprar o vender. Vamos a traer el último dato, ¿sí? O sea, el precio actual. Y por último, el robot va a ejecutar la orden en el broker en el cual nosotros estamos operando, ¿sí? Hay brokers que tienen APIs que permiten que el robot se conecte al broker y haga operaciones de compra o de venta, ¿sí? Las emita de manera automática. Nosotros podemos hacer que el robot cada 5 minutos vaya a buscar el precio y vaya operando de manera automática. Y lo que es el backtesting tiene que ver con simular la operación, pero para atrás, ¿sí? Vamos a agarrar los datos históricos de una determinada empresa, vamos a definir la estrategia de trading
y nos va a permitir ver cuánto hubiéramos ganado o perdido usando esa estrategia en un determinado tiempo, ¿sí? Obviamente esto se puede hacer de manera manual, generando un programa propio. Hay también librerías específicas de backtesting en Python que generan muchísimos datos, gráficos, etc. También en TradingView, no sé si alguno conoce la página, TradingView, ¿sí? Bueno, TradingView es una plataforma donde podés ver gráficos de análisis técnico y mucha información financiera. También tiene la opción de hacer backtesting con un código bastante similar a Python, ¿sí? Y bueno, básicamente acá el ejemplo es un robot que estuvimos armando, todavía lo estamos desarrollando, pero lo que hace es cada 5 minutos ejecuta órdenes de compra o de venta. En este caso tenemos Apple, Nvidia y Walmart, ¿sí? Bueno, y por último el tema del Machine Learning. También se está usando mucho el Machine Learning. Básicamente consiste en generar un programa que a través de un algoritmo va a encontrar relaciones entre distintas variables, ¿sí? Imagínenselo como una tabla donde yo tengo una variable que quiero predecir y después tengo un montón de variables relacionadas, ¿sí? Y tenemos muchos modelos que nos permiten generar esas relaciones y hacer predicciones en base a esas relaciones que encuentra el programa. En el caso de finanzas, esto se puede usar para la predicción de precios. Justamente como decíamos, en los robots de trading se usa un modelo de Machine Learning mucho que se llama Random Forest. También se puede usar mucho para la clasificación en los bancos, sobre todo cuando hacen análisis de riesgo de las distintas personas. Lo que hacen es clasificarlas y esa clasificación la pueden hacer de manera automática teniendo en cuenta los ingresos de la persona, la liquidez de la persona, la edad de la persona. Todas esas variables buscan predecir en base a datos pasados si tiene posibilidad de cobrar la deuda de esa persona o no, ¿sí? Por eso también el Machine Learning se está usando mucho hoy por hoy en lo que es el mundo de las finanzas. Bien, bueno, queremos hablar también un poco de la propuesta del Club de Finanzas, ¿sí? Como decían hoy los chicos, estamos buscando traer gente que sea de otras facultades y no solo de económicas. La idea de esta área de programación es jugar un poco con todas estas herramientas de análisis de datos, web scraping, machine learning, y generar herramientas para que puedan usar los chicos que se dedican a hacer los análisis financieros. También tenemos la idea de hacer una página web donde haya herramientas financieras de backtesting o robots de trading. Y la idea es que, bueno, cualquier persona de ustedes que tenga conocimientos básicos en Python y que quiera sumarse a dar una mano, va a estar más que bienvenida. Y bueno, también la idea es nosotros darles a ustedes, como miembros del club, informes, información acerca del mercado, información financiera y económica, como para que también puedan llevarse más conocimiento de macroeconomía, los distintos instrumentos de renta fija, de renta variable, los distintos análisis que pueden hacer, etc. A ver. Bueno, también íbamos a hablar un poco de cómo está afectando la demanda laboral Python. Se está usando muchísimo en el mundo financiero, como decíamos, y acá hay algunos ejemplos de algunos puestos a los que se puede aplicar y que siempre suelen pedir un manejo de Python al menos mínimo. El primero es analista de datos, que es el uso que hablábamos hace un rato. En general se suele pedir que manejen todo lo que es la parte de Pandas, Matplotlib, que son herramientas que les permiten trabajar con tablas, hacer operaciones entre tablas y generar gráficos, ¿sí? El segundo puesto es Data Science, ¿sí? O científico de datos, que además de lo anterior requiere que tengan conocimientos en Machine Learning para generar modelos predictivos, ¿sí? Modelos como regresión lineal, regresión múltiple, regresión logística, son algunos modelos que se suelen usar en Machine Learning y en finanzas. El tercero es analista cuantitativo, bueno, también mezcla un poco lo que es finanzas, la evaluación de activos. Ahí habla del modelo Black-Scholes, que es un modelo bastante complejo para valorizar unos activos que se llaman derivados. Bueno, también el backtesting, ¿sí? Que hablábamos hace un rato, ver cómo hubiera funcionado la estrategia para atrás. Después trading algorítmico, desarrollador de trading algorítmico. También hacer robots de trading básicamente y conectarse a distintas APIs como Binance o Alpaca. Bueno, desarrollador de riesgo crediticio, lo que decíamos también, para los bancos sobre todo, es mucho esta posición demandada y bueno, suele requerir tener conocimientos en algunos algoritmos de Machine Learning. Y después ingeniería financiera, que tiene que ver con
generar soluciones para distintos problemas financieros de una empresa, crear instrumentos, decir, bueno, la empresa tiene este problema, podés hacer este instrumento financiero y lo calzamos con tus ingresos de esta manera o aquella manera, y se usa mucho Python para hacer simulaciones de qué pasaría con ese instrumento. También hay algunos indicadores, el índice TIOBE, que muestra que Python es el programa que más se ha buscado en Google, Yahoo, Bing, algunos motores de búsqueda. Es el lenguaje que más terminologías se está buscando en Google, lo que quiere decir que se está usando mucho. Después está el índice de uso de GitHub, que también Python está primero, como el índice que el lenguaje que más programas tiene hechos, ¿sí?, con ese lenguaje. Y por último, queríamos mostrarles el índice de crecimiento de GitHub, que en 2024 muestra que fue el lenguaje que más creció en su utilización. Bueno, ya un poco para ir terminando, queríamos concluir que Python hoy por hoy ya no es una herramienta solo para programadores, ¿sí?, y que podemos usarla en distintos campos, ya sea ingeniería, contabilidad o finanzas, y que está bueno que nos metamos en estas herramientas y que las aprendamos a usar para hacer más eficiente nuestro trabajo. Así que nada, muchas gracias a todos y cualquier consulta al profesor.